Hoy nos vamos a embarcar en un viaje muy especial, un viaje casi al origen de todo, De casi todo, sí. de nuestras ciudades, de las leyes, de los imperios, incluso, fíjate, de algunos de nuestros mitos más profundos. El destino es Mesopotamia. Exacto, esa tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, donde, hace más de 5.000 años se encendió la chispa de lo que llamamos civilización. Efectivamente. Y lo que vamos a hacer es un recorrido por 3 milenios de historia. Veremos el ascenso y también la caída de los sumerios, los acadios, babilonios, asirios y finalmente los persas. Pero no va a ser solo una lista de nombres y fechas. No para nada. La idea es explorar los patrones del poder, de la innovación, del conflicto. Entender no solo qué pasó, sino por qué sus ideas, sus inventos y, ojo, también sus errores, pues siguen resonando hoy en día. Pues me parece un plan estupendo. Vamos a desgranarlo. Empecemos por el principio de todo. Los sumerios. Los primeros. Los primeros. Que, no aparecieron de la nada, claro. Son la culminación de un proceso larguísimo que viene del Neolítico, con culturas como la de Uruk, que ya estaban sentando las bases. Así es. Pero su origen exacto tiene un punto de misterio, ¿verdad? Hay textos que sugieren que podrían haber venido de fuera. Se habla del Valle del Indo. Sí, es una teoría con bastante fuerza. Y hay pistas curiosas. Por ejemplo, muchos nombres de lugares en Mesopotamia, de ríos, de ciudades, no tienen ningún sentido en lengua sumeria. O sea que eran anteriores a ellos. Podrían serlo, sí. Y a eso le sumas la evidencia arqueológica, que nos habla de un comercio muy intenso con la civilización del Indo. Lo fascinante es cómo se intenta resolver este misterio hoy. Justo. Pero aquí es donde el material que analizamos nos da un baño de realidad. Califica esta moda de los test de ADN comerciales como algo, más cercano a la fe que a la ciencia. ¿Por qué? Pensemos en las cifras. Se han analizado unos 30 millones de muestras de ADN en un planeta con 8.000 millones de habitantes. Ya. Estadísticamente, el porcentaje es tan minúsculo, tan ridículo, que es incapaz de ofrecer un retrato real de la diversidad genética de una región, y mucho menos de una región de hace 5.000 años. O sea que, en el fondo, es una simplificación tremenda. Es como asignar una etiqueta a un país entero basándose en unos pocos individuos. Exactamente. Es una especie de versión moderna de las viejas y, la verdad, disparatadas clasificaciones por razas, que no tienen ninguna base científica sólida. La evidencia real, la tangible, sigue siendo la arqueológica. La cerámica, las frutas comerciales... Eso es, los artefactos. Eso sí nos habla de una conexión real. Vale, pues dejando a un lado el misterio del origen, centrémonos en lo que sí sabemos que hicieron, porque sus logros son monumentales. Sin duda. El principal, para mí, la invención de la escritura cuneiforme. Ese sistema increíble de marcas en tablillas de arcilla que, marca el inicio de la historia, con mayúsculas. Y con la escritura, la organización en ciudades-estado. Como Uruk. Uruk, que se considera la primera gran urbe del mundo. Y aquí de nuevo tenemos otro de esos puntos que desafían lo que solemos dar por sentado. Siempre se habla de Uruk con una población de entre 50.000 y 80.000 habitantes. Una barbaridad para la época. Una barbaridad. Pero uno de los análisis que manejamos plantea una pregunta demoledora por lo simple que es. ¿Dónde vivía toda esa gente? Claro, no había edificios de apartamentos de 10 plantas. Ni mucho menos. Y lo más importante, algo que a nosotros se nos olvida, no tenían frigoríficos. Vaya. Cada familia necesitaba un espacio de almacenaje enorme para el grano, la cerveza, el aceite, mucho más grande que nuestras despensas. Si haces los cálculos, es físicamente imposible meter a 80.000 personas con sus respectivas reservas de comida en el área amurallada de Uruk. ¿Y entonces? ¿Cuál es una cifra más realista? Pues quizá unas 10.000 o 12.000 personas. Espera, pero eso lo cambia todo. Si solo eran, 12.000 personas, ¿por qué tenemos esa imagen tan arraigada de una gran metrópolis? Bueno, sigue siendo una cifra colosal para la época. Probablemente la ciudad más grande del mundo en ese momento. Pero rebajar la cifra nos ayuda a entender mejor su mundo. ¿En qué sentido? No eran megalópolis anónimas. Eran más bien pueblos grandes o ciudades pequeñas muy densas, lo que explica mucho mejor esa dinámica de constante rivalidad y conflicto entre ciudades vecinas como Ur, Lagash o Eridu. La política era algo mucho más personal, más cercano. Entiendo. A pesar de esa escala, su huella cultural es inmensa. Pienso en el poema de Gilgamesh. Es
Es la primera gran obra literaria de la humanidad. Desde luego. Y los temas que trata son universales. El miedo a la muerte, la búsqueda de la inmortalidad, la amistad. Incluso contiene una versión del diluvio universal milenios antes de la Biblia. Y esa historia de la serpiente que le roba a Gilgamesh la planta de la eterna juventud es un eco que llegará hasta el jardín del Edén, claro. ¡Qué fuerte! Pero hay otro dato, quizá menos poético, pero increíblemente potente. Uno de los textos registra que en la ciudad de Lagash se grabó por primera vez en la historia la palabra libertad. La palabra libertad. Sí, amaji. Se usó para describir la condonación de deudas y la manumisión de esclavos. Es la primera vez que la humanidad sintió la necesidad de poner por escrito ese concepto. Es alucinante. Lo que me llama la atención de todo esto es que esas constantes luchas entre ciudades sumerias, esa incapacidad para unirse, al final fue su perdición. Sí, se debilitaron entre ellas. Dejaron la puerta abierta a que alguien con una idea completamente nueva se hiciera con todo. Y ese alguien fue Sargón de Akkad. Sargón es una figura fascinante, de origen semita, es decir, de uno de los pueblos que ya estaban asentados en la región. Y su gran idea fue revolucionaria. No era solo conquistar. No se trataba de conquistar ciudades vecinas para que tu propia ciudad fuera la más poderosa, que era el juego de los sumerios. La visión de Sargón fue crear el primer imperio multinacional de la historia. ¿Y cuál es el salto conceptual ahí? ¿Qué significa eso exactamente? El salto es pasar del mi ciudad domina a las tuyas a voy a gobernar sobre todos los pueblos, sumerios y semitas, bajo una misma administración. Creó un gobierno centralizado, una burocracia y algo crucial. Un ejército. El primer ejército regular y profesional que conocemos ya no dependía de levas ciudadanas, sino de soldados leales solo a él. Pero el que llevó esa ideología imperial al siguiente nivel, a la estratosfera, fue su nieto, Naram-Sin. Ahí la ambición se dispara. Se dispara hasta lo divino, literalmente. Naram-Sin fue el primer monarca mesopotámico que se autoproclamó Dios en vida. Eso es, un acto de una audacia increíble. Totalmente. Se hizo representar en sus estelas con una corona de cuernos, un símbolo que hasta entonces estaba reservado exclusivamente para las deidades. Y no solo eso, adoptó el título de Rey de las 4 partes del mundo. Que es básicamente una declaración de dominio universal. El mundo es mío. Y tenemos esa pieza de propaganda política que es la estera de la victoria de Naram-Sin. Que es una maravilla. Una obra maestra. Lo muestra a él, enorme, musculoso, ascendiendo una montaña, pisoteando a sus enemigos, mientras los dioses como estrellas lo observan desde arriba. El mensaje es clarísimo. Mi poder es terrenal y divino, y es indiscutible. Y a pesar de toda esa gloria, de toda esa propaganda, es increíble que su capital, Akkad, siga siendo uno de los grandes misterios de la arqueología. Nunca ha sido encontrada. Sigue perdida. Lo que sí se ha encontrado, por suerte, es el nombre de Enheduanna, la hija de Sargón, una figura importantísima. Importantísima, sí. Fue suma sacerdotisa en Ur, un cargo político y religioso de primer orden. Pero sobre todo, firmó sus obras, unos himnos extraordinarios. Lo que la convierte en la primera persona en la historia de la literatura, hombre o mujer, cuyo nombre como autora ha llegado hasta nosotros. Tras la caída de los acadios, el poder en Mesopotamia se convierte en un juego de dos grandes potencias. Por un lado, Babilonia. Y por otro, los asirios. Hablemos primero de Babilonia y de su rey más famoso, Hammurabi. Es inevitable, tenemos que hablar de su código de leyes. Claro, el Código de Hammurabi es uno de los conjuntos de leyes más antiguos y completos que se han conservado, y aunque se le conoce sobre todo por el principio del ojo por ojo, diente por diente, es mucho más que eso. Es mucho más complejo, sí. El código nos muestra una sociedad muy estratificada. El castigo por un mismo crimen no era igual si la víctima era un noble, un plebeyo o un esclavo. O sea que la justicia no era ciega, precisamente. Para nada. Estaba muy atenta a la clase social. Pero, y esto es muy importante, también introducía por primera vez protecciones para los sectores más vulnerables. ¿Como quiénes? Como las viudas o los huérfanos. Hammurabi se presenta a sí mismo no como un tirano, sino como un rey justo, un pastor al que los dioses le han encargado poner orden y proteger al débil del fuerte. Y muchos siglos después de Hammurabi, la ciudad de Babilonia vivió su apogeo absoluto bajo el imperio neobabilónico con Nabucodonosor II. La imagen que nos ha llegado es casi de leyenda. Es que era, sin duda, la mayor metrópolis de su tiempo, una auténtica maravilla de la ingeniería y del arte. Imagina la puerta de Istar. La entrada a la ciudad.
Una entrada monumental recubierta de ladrillos vidriados de un azul intensísimo, decorada con relieves de leones, toros y dragones. El impacto que debía causar en los visitantes tenía que ser brutal. Y luego está el Gran Zigurat, el templo escalonado dedicado al dios Marduk. El Etemenanki, la casa del fundamento del cielo y la tierra. Una torre de probablemente unos 90 metros de altura, que, casi con toda seguridad, fue la inspiración directa para el relato bíblico de la Torre de Babel. No podemos olvidar su legado científico. Por supuesto que no. Los astrónomos babilonios eran increíblemente avanzados. A ellos les debemos el sistema sexagesimal. Que es la razón por la que una hora tiene 60 minutos y un minuto 60 segundos, y por la que un círculo tiene 360 grados. Exacto. Lo usamos todos los días sin pensar de dónde viene. Nuestro tiempo y nuestra geometría básica son una herencia directa de Babilonia. Es que la imagen que pintas de Babilonia es la de un faro de civilización. Leyes, astronomía, una arquitectura que quitaba el aliento. Cuesta imaginar que casi al mismo tiempo sus vecinos y grandes rivales, los asirios, estuvieran construyendo un poder basado en una filosofía radicalmente opuesta. Totalmente opuesta. Si Babilonia quería impresionar con su esplendor, Asiria quería paralizar con el miedo. Y lo más increíble es que lo documentaban con un orgullo escalofriante en sus palacios y en sus inscripciones. Hay una cita del rey Ashurnasirpal II que aparece en el material y es, mejor dicho, dice: «Edifiqué una columna cerca de la puerta de su ciudad y desollé a todos los principales que se habían sublevado y cubrí la columna con su piel. A muchos les saqué los ojos, hice un montón de los vivos y otro de las cabezas». Es difícil leer eso. Lo es. Y no era un hecho aislado. No era sadismo sin más. Eso es lo importante. Era una estrategia. Era una herramienta política. Una estrategia de terror sistemática y calculada. La idea era que la crueldad fuera tan extrema, tan visual y tan bien publicitada, que a nadie se le ocurriera la más mínima idea de rebelarse. Y a eso le sumaban las deportaciones masivas. Exacto. Desarraigaban a pueblos enteros para romper su identidad y su capacidad de resistencia. Entiendo la lógica del terror como propaganda, pero ¿no es una estrategia increíblemente frágil a largo plazo? ¿No genera un odio tan profundo que, garantiza que tus enemigos se unirán a la primera oportunidad para aniquilarte? Es una pregunta excelente y la historia te da la razón. Funcionó durante un tiempo, sí. Creó el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. Pero ese resentimiento acumulado fue una bomba de relojería. Y estalló. Estalló. En el 612 a.C., una coalición de babilonios y medos se unió y no solo derrotó a los asirios, sino que arrasó sus ciudades hasta los cimientos con una furia equivalente. Pero en medio de esa brutalidad, nos encontramos con una de las mayores paradojas de la historia. La biblioteca de Ashurbanipal. Exacto. Él, como sus predecesores, era también un hombre culto, obsesionado con preservar todo el conocimiento de Mesopotamia. Reunió en su capital Nínive una biblioteca con más de 30.000 tablillas de arcilla. ¿Con todo? Con todo. Épica, ciencia, medicina, religión, todo estaba allí. Y lo más irónico es cómo se conservó. ¿Es la ironía suprema? El incendio que destruyó Nínive y acabó con el imperio asirio Coció las tablillas de arcilla. las endureció como si fueran ladrillos y las preservó bajo los escombros durante 2.500 años. La misma destrucción que los aniquiló fue lo que salvó su legado intelectual para nosotros. Con Asiria borrada del mapa y Babilonia debilitada, el escenario estaba listo para un nuevo actor, que lo cambiaría todo. Y este venía del este, de Persia. Su líder, Ciro el Grande. Ciro es una de esas figuras que realmente cambian el curso de la historia. Su ascenso fue meteórico. En apenas 2 décadas conquistó los 3 grandes reinos de su tiempo: Media, Lidia en Anatolia y finalmente la propia Babilonia en el 539 a.C. Su conquista de Babilonia, según algunas crónicas, fue una genialidad estratégica. Sí, la historia que cuenta Heródoto es que desvió el curso del río Éufrates que atravesaba la ciudad para que sus tropas pudieran entrar por el lecho seco. Tomó la inexpugnable metrópolis casi sin luchar. Increíble. Pero lo verdaderamente revolucionario de Ciro no fue cómo conquistó, sino cómo gobernó después. Aquí es donde introduce un modelo completamente nuevo, la tolerancia. Exactamente. En lugar de la brutalidad asiria, Ciro se presentó como un libertador. Y la prueba fundamental de esto es el llamado Cilindro de Ciro.
Un pequeño cilindro de arcilla. Eso es, con inscripciones, que se descubrió en Babilonia. En él, Ciro se describe a sí mismo restaurando los templos de los dioses locales y, lo más importante, permitiendo que todos los pueblos que habían sido deportados por los babilonios regresaran a sus tierras. Y esto incluye a los judíos, que estaban exiliados en Babilonia. Ciro les permitió volver a Judá y les dio fondos para reconstruir el templo de Jerusalén. Y ese acto lo convirtió en una figura única en la historia judía. En la Biblia, en el libro de Isaías, se refieren a él como el ungido o el Mesías de Yahvé. Un título extraordinario para un rey extranjero que no era de su fe. Es que Ciro entendió algo fundamental. La lealtad no se consigue solo con la espada. Al respetar las costumbres y religiones de los pueblos conquistados, se ganó la colaboración de las élites locales, y así sentó las bases de un imperio mucho más estable. Entonces, si miramos atrás, hemos recorrido un viaje de 3000 años. Empezamos con los sumerios, inventando la escritura. Pasamos al primer imperio de los acadios. Vimos las leyes y el esplendor de Babilonia, la eficacia brutal de los asirios. Y finalmente, este paradigma de gobierno tolerante de los persas. Y lo que todo este material nos muestra es que los cimientos de nuestro mundo se pusieron ahí, en esa tierra entre dos ríos. Nuestros sistemas legales tienen una deuda con Hammurabi, nuestra forma de medir el tiempo viene de Babilonia. Los conceptos de imperio, de propaganda, fueron moldeados por Naram-Sin y los asirios, e incluso relatos fundacionales como el del diluvio universal tienen su primer borrador en el poema de Gilgamesh. Las raíces son profundas. Y todo este recorrido, creo, nos deja con una pregunta final, una idea para darle una vuelta. Efectivamente, hemos visto imperios construidos sobre el terror y otros sobre la tolerancia. El modelo asirio, basado en el miedo, duró siglos y fue increíblemente eficaz a corto plazo. Pero el modelo persa, basado en una forma de consentimiento, también creó un imperio vasto y duradero. Lo que plantea una cuestión que sigue vigente. Totalmente. ¿Cuál es en última instancia un cimiento más sólido para el poder? ¿El miedo o el consentimiento? La historia de Mesopotamia no nos da una respuesta fácil. Y quizás esa sea su lección